A ver, arrancamos hoy con una idea central que, bueno, a primera vista parece una obviedad, pero que tiene, un fondo tremendo. La enorme diferencia que hay entre simplemente hacer un trabajo y hacerlo bien. Sobre todo cuando de ese trabajo depende la supervivencia de una organización entera. Exacto. Y más aún si esa organización es una clínica o un hospital. Hoy nos vamos a sumergir en un texto de Jorge Augusto Miranda Cadavid, que se titula precisamente así: Entre hacerlo y hacerlo bien. El grado de compromiso en la gestión del recaudo y la facturación en servicios de salud. Ese mismo. La misión que nos hemos propuesto hoy es, pues, desgranar qué significa de verdad esa palabra compromiso en el motor financiero de la sanidad. Ajá. Y que nadie piense que hablamos de trabajar más horas o de, no sé, ponerle más voluntad. El texto apunta a algo mucho más profundo. A la meticulosidad, al rigor casi quirúrgico y sobre todo a la estrategia. Eso es. Para entenderlo, vamos a explorar las 3 modalidades de contratación que analiza el autor: el contrato por evento, la capitación y el pago global prospectivo, o GPP. Es que este no es un asunto meramente contable, para nada. Es el corazón que bombea los recursos para que todo lo demás funcione. Claro. Como subraya el autor, la diferencia entre un enfoque y otro se traduce directamente en si la clínica es rentable, si los empleos son estables. Y lo más importante, si se pueden seguir prestando servicios de calidad. Exacto. Vamos a ver que ese grado de compromiso es un concepto, camaleónico. Se manifiesta de formas radicalmente distintas en cada modelo. Pues vamos a cazar a ese camaleón. Empecemos por el terreno más conocido, el contrato por evento. El texto lo describe como un escenario de rigidez exigente. Me gusta la expresión. ¿Qué lo hace tan rígido? Pues lo hace rígido el hecho de que cada servicio prestado es una transacción individual que hay que justificar y cobrar. Aquí, la factura no es un simple papel. ¿No? El autor la llama la prueba de vida económica de la institución. Y no basta con emitirla, ojo. Tiene que estar, y cito textualmente, blindada legalmente. Blindada. Suena que estamos en un campo de batalla legal. ¿Y cómo se construye ese blindaje en la práctica? Pues sobre 2 pilares que parecen contradictorios, pero que tienen que ir de la mano: una rapidez endiablada y una precisión milimétrica. A ver. En cuanto a la rapidez, el texto establece un plazo máximo de 24 horas para generar el cobro y enviarlo a la autoridad tributaria, a la DIAN, con su facturación electrónica. Un momento. 24 horas. Eso suena a una presión brutal. Lo es. Me pregunto qué tipo de infraestructura y procesos se necesitan para que eso no sea una quimera. No parece algo que se pueda hacer de cualquier manera. Desde luego que no. Requiere una coordinación perfecta entre el área médica, que da el alta, y el área administrativa. Y la cosa se pone aún más tensa en urgencias. Me lo imagino. Ahí, la notificación a la aseguradora, la EPS, debe ser casi simultánea a la llegada del paciente. Es una carrera contra el reloj desde el minuto 1. Vale, entiendo la parte de la velocidad. ¿Y la precisión? ¿Dónde están las minas que pueden hacer estallar todo el proceso? La principal está en un paso que parece de primero de administración, pero que, según el autor, es crítico y a menudo se pasa por alto. ¿Cuál? Antes de hacer nada, hay que verificar que el paciente figura correctamente en la base de datos de la EDRs, la administradora de los recursos del sistema. Ajá. Omitir este paso, y el autor es tajante en esto, convierte la factura en una potencial devolución, un castigo evitable por falta de diligencia. Es un error no forzado, vamos. Un gol en propia puerta que cuesta muchísimo dinero. Exactamente. Es increíble que algo tan elemental como una consulta, una base de datos, pueda ser el punto de quiebre de todo un proceso millonario. Habla de la importancia de los procesos, por muy básicos que parezcan. Totalmente. Esa sería, digamos, la parte ofensiva, la de construir bien el ataque para cobrar. Pero luego está la defensiva, la gestión de la glosa. La glosa. Que, para que nos entendamos, son las objeciones, rechazos o descuentos que la aseguradora aplica a las facturas que le presentas. Vale. Y aquí el autor usa una metáfora potentísima. Dice que el equipo que gestiona las glosas debe ser un ejército de profesionales. Un ejército. Me gusta la metáfora, porque no habla de un equipo, sino de una fuerza de combate. Implica una guerra de desgaste. ¿Eso es? ¿Y contra quién lucha exactamente ese ejército? Contra la burocracia, la mala fe de la otra parte, los errores simples. Lucha contra todo eso, pero sobre todo, lucha contra el tiempo y la falta de fundamento. El texto detalla los plazos.
La institución tiene 15 días hábiles para responder a una glosa con argumentos sólidos. Con pruebas. Con pruebas, con la historia clínica si hace falta. Si te pasas de plazo, pierdes el dinero. Por eso se necesita una vigilancia constante, como centinelas. Vale, y aquí llegamos a un punto que me parece fascinante y que creo que es el núcleo de la diferencia entre hacerlo y hacerlo bien. A ver, El texto dice que las típicas conciliaciones informales, esa llamada entre auditores para llegar a un acuerdo, son en realidad solo ajustes contables. sí, Pero el autor propone un paso más, el contrato de transacción. Esto parece un movimiento legal casi obvio, pero a la vez crucial. Oye, ¿el texto da alguna pista de por qué las instituciones no lo hacen por defecto? ¿Es por desconocimiento, por coste, por una cultura de acuerdos de palabra que al final les pasa factura? pues esa es la pregunta del millón, y el texto sugiere que es una mezcla de todo eso. Principalmente una cultura de informalidad y una visión a muy corto plazo. Claro, hacer un contrato de transacción requiere un esfuerzo extra. Sentarse, documentarlo todo, pasarlo por el departamento legal. Es más fácil y rápido el acuerdo verbal. Pero ahí está la trampa. Ahí está la trampa. Ese acuerdo verbal legalmente tiene muy poco peso. Entonces, ¿qué poder real le da ese contrato a la clínica? ¿Qué es lo que cambia fundamentalmente? Lo cambia todo, porque ese documento, como explica el autor, dota al acuerdo de mérito ejecutivo. Mérito ejecutivo. Es un término legal, pero la idea es simple. Convierte un pacto de caballeros en un título legal con la misma fuerza que un pagaré. Si la aseguradora incumple el pago acordado, la clínica no tiene que empezar un juicio larguísimo para demostrar que tiene razón. Ya tiene la prueba. Puede ir directamente al grano. Puede iniciar una demanda ejecutiva, que es un proceso mucho más rápido y directo para reclamar el dinero y, si es necesario, embargar cuentas. Sin ese contrato, el acuerdo es frágil. Con él, tienes un arma legal para proteger tu patrimonio. Entendido. El modelo por evento es una guerra de trincheras, una batalla legal y administrativa constante, factura a factura. Me cuesta imaginar cómo una organización que vive permanentemente en esa trinchera puede levantar la cabeza para pensar estratégicamente. Claro, ¿Cómo se da ese salto a los otros modelos que plantea el autor? precisamente describiendo ese agotamiento. El texto presenta los otros dos modelos, capitación y PGP, no como alternativas, sino como una evolución necesaria. Es el paso de la táctica defensiva a la estrategia proactiva. Y el cambio es de 180 grados, porque el proceso ya no arranca cuando el paciente entra por la puerta, sino mucho antes, con lo que el autor llama la inteligencia poblacional. Inteligencia poblacional. Suena muy del siglo XXI. Parece que salimos de la oficina de facturación y entramos casi en el terreno de la sociología o la salud pública. ¿Y eso cómo se come en la práctica? ¿Qué datos se miran? Exacto. Es un cambio de escenario total. En el modelo de capitación, la clínica recibe un pago fijo mensual por cada persona que tiene asignada, la atiendan o no, ¿vale? Por tanto, el negocio ya no es facturar más servicios, sino mantener sana a esa población con el menor coste posible. Y para eso, el autor dice que es indispensable exigir a la aseguradora la base de datos completa de esa población. Y me imagino que no para tenerla en un cajón, ¿no? Para nada. El verdadero compromiso aquí, el hacerlo bien, es usar esos datos para hacer un análisis demográfico exhaustivo. ¿Cuántos niños, cuántos adultos, cuántos mayores tengo? ¿Cuáles son sus patologías previas? Claro. Con esa información se diseñan las rutas integrales de atención en salud, las RIAs. Es decir, se planifican programas de prevención y seguimiento. ¿Para evitar que la gente se ponga enferma? Exacto. O sea que el compromiso aquí ya no es ser un sabueso legal con las facturas, sino ser una estratega de la salud. Es anticiparse, no reaccionar. Has dado en el clavo. Prevenir en lugar de curar, no solo desde el punto de vista médico, sino también desde el financiero. Totalmente. Y eso obliga a una disciplina de facturación completamente distinta. El texto es muy tajante en esto. ¿Abre? Si que llega un paciente que no está en tu base de datos de capitación, la tentación es facturarle ese servicio por evento. Claro, la costumbre. El autor dice que eso es un error garrafal que denota un profundo desconocimiento del modelo.
Lo que hay que hacer es gestionar con la aseguradora para que esa persona se incluya en tu cápita a partir del mes siguiente. Hay que pensar en el modelo, no en la transacción el- única. Eso es. Claro, si cambia el juego, cambian las reglas. Me imagino que las glosas, las objeciones, aquí también serán diferentes. Ya no discutirán por una tirita mal codificada en una factura. Ni mucho menos. Aquí las glosas se aplican al final del contrato y son por incumplimiento de metas de salud. Por ejemplo, la aseguradora te puede penalizar si no lograste las metas de vacunación infantil. ¡Ostras! O si tus pacientes diabéticos no están bien controlados. Se miden los resultados globales en salud, no las transacciones individuales. El foco pasa del papeleo a la salud real de la población. Es un cambio de paradigma total. Total. Y si llevamos esta lógica al extremo, a lo que el texto llama la alta complejidad, tratamientos de cáncer, trasplantes, cirugías cardíacas, entramos en el modelo PGP, Pago Global Prospectivo. Aquí se afirma que la alta gerencia tiene que liderar el proceso. ¿Por qué? ¿Qué lo hace tan distinto como para que no baste con el equipo de finanzas o de facturación? Porque esto ya no es gestionar el presente, es modelar el futuro. Un PGP es en esencia un presupuesto anual que se pacta para cubrir un conjunto de servicios de alta complejidad para una población definida. Vale. Calcular ese presupuesto es un ejercicio de planificación estratégica y financiera de altísimo nivel. Por eso el autor dice que la improvisación en talento humano es un lujo que no se puede permitir. ¿Y qué se necesita para no improvisar? ¿Qué tipo de perfil o de herramienta? Se necesita un equipo multidisciplinar que elabore lo que se conoce como una nota técnica robusta. Este documento es el corazón del PGP. Analiza las frecuencias históricas de uso de los servicios, proyecta la demanda futura, controla los procedimientos de mayor volumen y coste. Vamos, es un plan de negocio para salvar vidas. ¿Y aquí es donde la tecnología se vuelve protagonista? Completamente. Espera un momento, el texto menciona el Machine Learning en un hospital, para facturación y gestión de riesgo. Eso me parece un salto cuántico. ¿Estamos hablando de algo que ya se está haciendo o de una visión de futuro que propone el autor? Esto suena que el perfil del gestor de un hospital va a cambiar radicalmente. Sí, Ya no es solo un administrador, es casi un líder tecnológico. es que el autor lo presenta como una necesidad imperiosa, no como una opción futurista. La idea es que con la complejidad y el coste de los tratamientos actuales, gestionar a ojo o con simples hojas de cálculo es un suicidio financiero. Claro. Se necesita analizar miles de datos históricos para predecir cuántas quimioterapias vas a necesitar el año que viene o cuántos trasplantes. Y para eso, el Machine Learning no es una opción, es una necesidad. La máquina no sustituye al médico. No, pero sí al gestor que no usa datos para predecir el futuro financiero de su institución. Entiendo. Por eso el texto recomienda abandonar el modelo por evento para la alta complejidad. Dice que su desorden y flujo de glosas colapsa el sistema. Claro. El verdadero compromiso aquí es dejar la comodidad de lo conocido, aunque sea caótico. Exacto. El compromiso es tener la valentía de invertir en el talento y la tecnología necesarias para estructurar un PGP. Es un salto estratégico que requiere visión y liderazgo desde la cima de la organización, porque cambia la forma de operar de todo el hospital. Vale, si unimos todas las piezas, esa frase inicial, entre hacerlo y hacerlo bien, solo hay un grado de compromiso, adquiere una dimensión completamente nueva. Desde luego. No es un eslogan de taza de café, es una hoja de ruta estratégica con consecuencias muy, muy reales. Totalmente. Y lo que hemos visto es que ese compromiso no es una única cosa, es un camaleón. En un entorno como el de Bento, es la perfección del detalle legal, la rapidez y el rigor procedimental. Ajá. En otros, como la capitación y el PGP, se transforma en inteligencia estratégica, en predicción basada en datos y en gestión de la salud de una comunidad. Y esa idea que mencionaba el texto al final, la de garantizar la misión en lugar de solo cumplir el mandato, me parece potentísima. Mucho. Porque cambia por completo el objetivo de un equipo. Pasan de ser administrativos que emiten facturas a ser guardianes de la viabilidad económica del hospital. Esa es la conclusión clave. Un departamento de facturación visto desde esta perspectiva deja de ser un simple centro de coste o un gestor de cobros para convertirse En otra cosa, y cito de nuevo, en un centro de inteligencia estratégica que opera bajo la legalidad. La distinción final del autor es demoledora. La simple acción de facturar cumple con el mandato. La acción de facturar y recaudar bien garantiza la misión.
Cumplir el mandato frente a garantizar la misión. Es una diferencia que lo cambia todo. Sin duda. Y esto me deja pensando en algo que va mucho más allá de un hospital. El análisis que hace el autor traza un camino evolutivo muy claro. Sí. Se pasa de procesos puramente transaccionales, del día a día, factura a factura, a modelos estratégicos y predictivos, que miran al futuro y a sistemas complejos. Una evolución que probablemente se esté dando o debería darse en muchos otros campos. Exacto. Y eso nos deja una reflexión final para darle vueltas. En plena era del Big Data y la inteligencia artificial, ¿qué otras áreas de cualquier sector o empresa se siguen gestionando con una mentalidad puramente transaccional, del caso a caso, cuando en realidad su potencial es ser un centro de inteligencia estratégica? ¿Dónde más estamos trazando esa finísima pero decisiva frontera entre simplemente cumplir el mandato y de verdad garantizar la misión?